El glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo. El nervio óptico se conecta a la retina y está formado por muchas fibras nerviosas, como un cable eléctrico que se compone de muchos cables. El nervio óptico envía señales desde la retina al cerebro, donde estas señales se interpretan como las imágenes que vemos. El glaucoma puede causar ceguera si no es tratado a tiempo. Cuando el glaucoma se desarrolla no presenta ningún síntoma temprano y la enfermedad progresa lentamente. De esta manera, el glaucoma puede robarle su vista gradualmente. Esté atento a nuestro especialista para tocar este tema, aquí, en Buenas Manos. Y bien, preste muchísima atención a esta entrevista. ¿Cómo detectar el glaucoma? Para hablar acerca de este problema y ladrón silencioso de la vista, nos acompaña el doctorino. ¿Cómo está, doctorino? ¿Qué tal, Jimmy? Vamos a conversar un tema muy importante y es una enfermedad que está cobrando bastante incidencia y está aumentando un número considerable de pacientes que pierden la vista por esta enfermedad. Doctor, la primera pregunta es, ¿qué es lo que desencadena el glaucoma? Mira, el globo ocular, hablamos de un globo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un globo, hablamos de un globo de GB, que le inflamos con aire, y eso es un globo. El globo ocular es algo similar, pero no tiene aire, sino en su contenido y algo que le va a dar forma, tiene un colágeno que es el humor vítreo y también tiene humor acuoso. El humor acuoso tiene características físicas similares al agua, pero claro, con sus componentes químicos que transportan glucosa, oxígeno, y esto está en permanente circulación en el ojo. O sea, el ojito tiene un líquido adentro que circula, se produce constantemente y tiene que eliminarse. Cuando la eliminación de este humor acuoso es defectuoso, entonces el ojito va cargándose de presión. Entonces este aumento de la presión intraocular es lo que va a dañar el nervio óptico. El nervio óptico, yo le hago una similitud al cable de electricidad que alumbra un foco. Entonces estos filamentos del cable eléctrico se van deteriorando, se van destruyendo. Entonces el ojito poco a poco va perdiendo la capacidad de captar visión. Uno no se da cuenta porque la gran mayoría de ellos, que es un glaucoma de ángulo abierto, no da síntomas. Y cuando da síntomas ya el paciente dice, doctor, veo muy poco con ese ojito. Entonces ya es un estadio poco tardío para poder tomar medidas de prevención de Y no es reversible, ¿no? No es reversible, no es reversible. Se ha dicho de que una presión intraocular debe tener un estándar, un valor normal. ¿Y cómo saber si la presión intraocular es normal? Mira, se han hecho estudios estadísticos y hasta hace varios años atrás era un factor primordial para el control de la enfermedad. Y se decía que una presión intraocular no debería sobrepasar 21 milímetros de mercurio. Y eso era un indicador para ver la evolución de la enfermedad. Mayores de 21 eran glaucoma y menores de 21 eran normales. Pero esta idea, este número mágico de 21 ha cobrado ya fuerza porque se ha visto que muchos pacientes hacen glaucoma con presiones por debajo de 21. El 30% de pacientes que hacen glaucoma no tienen 21, tienen menos de 21. Entonces, es un factor muy importante la presión intraocular porque el aumento de la presión intraocular es lo que destruye las fibras nerviosas. Es un factor muy importante, pero solo no nos da mucha idea. Doctor, es por eso que es sumamente importante que se tome la presión intraocular en la consulta oftalmológica. Es muy importante, de ahí tenemos que empezar y de una buena historia clínica nosotros tenemos que ver si ese paciente tiene familiares, papá, mamá o abuelos que han tenido glaucoma y todos deberían hacerse un examen de la presión intraocular. Y no solamente eso, la presión intraocular sola no nos va a ayudar mucho porque tenemos que evaluar otros factores asociados. ¿Cuáles? Por ejemplo, el espesor corneal. El espesor corneal, que en promedio va de 500 micras, es ahí la presión ocular, digamos que el valor es exacto. Pero hay personas, pacientes, que tienen un espesor corneal más delgado. La córnea es la parte semicurva, cóncava, que tenemos en la parte más externa del ojito. Eso es la córnea, la parte más transparente.
Cuando esta córnea es gruesa, entonces ese valor, esa presión tiene que convertirse, hay un factor de conversión. Cuando la córnea es delgada, también hay otro factor de conversión, o sea, no es el valor exacto que dice el tonómetro de aplanación, porque el instrumento que nos va a permitir calcular la presión ocular es el tonómetro de aplanación o el tonómetro de aire. Si me dice a mí 21, pero la córnea es gruesa, tengo que convertir ese 21, que muchas veces se hace menos. En cambio, cuando la córnea es delgada, ese valor aumenta. Entonces hay que valorar mucho, hay que hacer una conversión, y para eso es muy importante relacionar la presión ocular con la paquimetría. La paquimetría nos da el espesor corneal. Va de la mano, doctor. Va de la mano. Siempre hacemos presión intraocular y paquimetría. Muy bien, doctor. Doctor, ¿y qué relación tiene el disco óptico con el glaucoma y qué es exactamente para entenderlo? Mira, el disco óptico es la emergencia del nervio óptico que nosotros podemos ver en el fondo de ojo. Nosotros, para hacer un estudio de fondo de ojo, le echamos unas gotitas, dilatamos y vamos a ver al fondo. Miren la imagen al fondo, ahí está el nervio óptico, la cabeza, la emergencia del nervio óptico. Es un anillo, ¿no? Y una parte central que es la excavación. La relación entre el margen, el borde del anillo y la excavación debe ser del 30% o menos. Se dice que es normal. Pero cuando la excavación, la parte central del nervio óptico, aumenta o crece, ya estamos sospechando de un glaucoma. Para muchos es la parte más sensible, más específica para el diagnóstico de glaucoma, es hacer el fondo de ojo y ver la relación copa-disco, le llamamos. Si esta relación es más de 0.3, ya estamos sospechando glaucoma. Esto tenemos que entrelazarlo con la presión intraocular también. O sea, ya vamos cogiendo dos criterios muy importantes: la presión intraocular y el fondo de ojo con el estudio del nervio óptico. Ya hemos tocado el segundo examen muy importante: fondo de ojo y presión intraocular. Pero también es importante el campo visual. ¿Qué es y cómo se evalúa? El otro factor que nosotros tenemos que ver es el campo visual. ¿Qué es el campo visual? Si nos tapamos un ojo, vemos que este ojito ve un espacio. La visión central está enmarcada al centro, pero el espacio es el campo visual. Todo este campo visual está captado por células que van captando las imágenes en todo este espacio. Si decimos que hay una destrucción progresiva de estas fibras, de estas células nerviosas, entonces se van destruyendo las fibras nerviosas periféricas. Si estamos en un glaucoma que no es controlado, estas fibras nerviosas se van destruyendo, por lo tanto se va reduciendo el campo visual. Al final terminamos viendo como por un tubo, el paciente no ve la parte lateral y se cierra el ojito. Eso ya es un estadio terminal de campo visual. Pero el paciente no es consciente que el campo visual se está reduciendo mientras pasa el tiempo, mientras pasan los años. Claro, es poco, no lo perciben en razón que como tenemos dos ojitos y los dos se suman, este que se va achicando no se va percibiendo porque el otro está viendo normal. Como vemos en la imagen, ¿no? Como dos imágenes. Mira, ahí en el gráfico podemos ver en la imagen cómo anterior, se va perdiendo el campo visual. Ese es el campo visual. Y para calcular este problema, nosotros tenemos a la mano un examen que se llama perimetría computarizada. La perimetría computarizada es una campana, ¿no? Uno mira fijamente la parte central y el aparatito te va mostrando unas lucecitas y el paciente va marcando con un botoncito las luces que va percibiendo. Entonces el informe que nosotros vamos a tener es en una hoja, ¿no? con un espacio en negro, y se ve cómo se va perdiendo unas manchas negras alrededor para ver la reducción del campo visual. Es más preciso. Es más preciso, pero requiere que el paciente tenga destreza. Por ejemplo, es poco difícil hacerlo en pacientes ancianos. Hay que prepararlos, hay que capacitarlos. No es un examen que a la primera nos va a dar diagnóstico, sino que en el tercer, cuarto examen ya el paciente va conociendo el examen, entonces es más preciso. Entonces ya vamos relacionando ya tres cosas, mira: la presión intraocular, la cabeza del nervio óptico el campo visual. El campo visual. Doctor, y es importante también mencionar cuáles son los factores de riesgo para padecer glaucoma. Claro, yo soy paciente, no sé si tengo glaucoma, pero ¿qué es lo que a mí me va a hacer más, me va a predisponer para hacer glaucoma, ¿no? Un factor muy importante es la historia familiar.
se ha visto que tiene un factor hereditario muy preponderante, y ahí que recomendamos a nuestros pacientes que tienen glaucoma pasar la voz a los familiares para que se hagan un examen. También se ha visto en pacientes que tienen miopías. Las miopías altas tienen mayor incidencia de glaucomas. También en pacientes que son de raza negra, los morenos, también. Después hemos visto pacientes que han tenido historias de traumatismos, un golpe, un pelotazo, un codazo, un puñete. Hacerse un examen periódico para descartar el glaucoma, ¿no? ¿La edad también es un factor de riesgo? La edad, mayores de 40 años deben hacerse sus exámenes periódicos, y también pacientes que tienen diabetes, ¿no? Es muy importante un paciente diabético por los problemas vasculares, microvasculares que hacen taponamiento de la malla trabecular, hacen con gran frecuencia también diabetes, ¿no? Hay un término que quisiera que nos explique, doctor, porque es un término que quizás la gente no entiende. A ver si usted nos explica qué es la tomografía de coherencia óptica, ¿en qué consiste? Mira, esto es un avance tecnológico muy, muy importante. La tomografía de coherencia óptica es un examen microscópico. Es un equipo que te refleja en la cabeza del nervio óptico, la relación copa-disco, te dan valores precisos, y también te da el espesor de la capa de fibras nerviosas. Es el examen que está cobrando mayor auge y de mayor importancia porque permite detectar casos de glaucoma que están en estadios iniciales. Entonces, si sumamos el examen de tomografía de coherencia óptica, que es muy sensible, eso lo puedes hacer en pacientes, niños, jóvenes, ancianos, es muy importante porque es instantáneo, no necesita que el paciente esté concentrado, no tiene tiempo de cansancio, nada, eso es un examen rapidísimo, y en él tú puedes dar valores precisos, numéricos, por porcentaje, todo eso, sobre el espesor de la capa de fibras nerviosas. Cuando haya un adelgazamiento de esta capa de fibras nerviosas y también las características del nervio óptico, es muy importante para empezar el tratamiento de glaucoma. Ahora, ¿cómo hago el seguimiento de un paciente con glaucoma? Antes era solamente la presión ocular, pero ya no es suficiente la presión ocular. Tenemos que tener exámenes periódicos del campo visual, perimetría computarizada, de la tomografía de coherencia óptica y lo que es la presión intraocular. Muy bien, doctor. Estos exámenes que usted menciona todos, como el examen de campo visual, la presión intraocular también, son exámenes que el público podría realizarse en Eye Center, ¿verdad? Claro, nosotros ahí ya contamos con estos equipos, les estamos mostrando los exámenes, el paciente ve sus exámenes, ve el avance del tratamiento de la enfermedad y ve cómo está progresando, se está deteniendo, hay mejoría, se controla, etcétera. Porque un factor muy importante y el siguiente ya al final es el tratamiento. Por ejemplo, aquí hay avances enormes, ¿no? Porque antes se tomaban 4 o 5 gotitas 3 o 4 veces, y te imaginas en la casa manejar 4 o 5 gotas cada 4 horas es difícil. Ahora ya contamos con medicamentos de una aplicación diaria nada más, y lo que se viene en adelante es la colocación de unas microcápsulas de liberación sostenida que va a colocarse uno cada 3 meses o cada 6 meses, y eso va a ser un avance tecnológico muy, muy importante. Y considerando que después de un tratamiento con gotas se viene el tratamiento quirúrgico, que es otra oportunidad también para resolver estos problemas. Creo que vamos a tener que hablar un poco más extensamente acerca de los tratamientos de glaucoma en otra entrevista, porque el tiempo nos ha quedado cortísimo, ¿no? Es muy interesante, de glaucoma podríamos conversar mucho más tiempo, pero yo creo que es un compromiso para que en el próximo programa tengamos novedades sobre el tratamiento de glaucoma. Muy bien, doctor. Y a ustedes los invitamos, como siempre, a que acudan a las consultas con el doctorino al Centro de Ojos Eye Center, que está ubicado en la calle Miraflores 148. Esto es entre el Grifo Tokio y el Salud de Vitarte. Muy fácil de llegar. También estamos frente a Tiendas Electra. También frente a Tiendas Electra. Pueden llamar al teléfono 494-1706. Doctor, seguimos con mucho más aquí en Buenas Manos. Seguimos adelante. No se mueva.